homenaje a Leopoldo López Forastier, un gran dirigente de la provincia de Misiones, y decíamos que bueno, habíamos invitado a Carolina, que es su hija, y pudo venir hoy miércoles, así que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Carolina, bienvenida a Más Voces, ¿cómo andás? Muy bien, gracias Mariela por la invitación. Hola Mariana, y la verdad es que es un hermoso lugar, agradezco mucho este espacio para poder compartir con ustedes. Bueno. Dos mujeres bellas e inteligentes. Bueno, muchas gracias. Carolina, realmente muy emotivo, supongo, ¿no? Todos los aniversarios, todos los días, porque más allá del hombre, del dirigente, era nada más y nada menos que tu papá. Sí, uno a veces no toma dimensión de lo que significa, pero bueno, sí, en definitiva siendo tu papá, ¿no? Y bueno, es un poco renombrarlo siempre, resignificarlo y bueno, y poder ayornarlo diciendo qué haría papá en estas circunstancias. Bueno, y yo creo que estaría apostando a los jóvenes, por ejemplo, porque bueno, era algo que él lo tenía siempre muy cerca, trabajar con los jóvenes. De hecho, Pelito Escobar era un dirigente muy jovencito cuando lo conoció, y bueno, es como que los jóvenes lo seguían, lo tenían de referente, de consejero. Era una persona que a veces pues decir, no me va a dar bolilla a alguien que voy a pedir un consejo. Él se tomaba el tiempo, los recibía, los trataba como si fueran grandes dirigentes, y eran por ahí dirigentes estudiantiles que estaban en formación, pero bueno, necesitan ese mimo a veces de los grandes dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que hizo, bueno, fueron las que marcaron en definitiva que hoy esos pequeños dirigentes que se empezaban a caminar el camino de la política, hoy sigan después de tantos años recordándolo, ¿no? Porque esas cosas dejan huella. Pues sabes que pasamos el otro día el video que hizo Pablo Camogli, un gran historiador, amigo nuestro y de todos también, ¿no? Qué buena síntesis en 3, casi 4 minutos contó todo toda la trayectoria, todo lo que hizo tu papá, Leopoldo López Forastier, de tan joven, y cómo se involucró en la política, y hasta fue convocado por Perón, o sea, qué sí, la verdad que él se recibió muy joven. Mi abuela, y a veces esto también digo yo para resaltar el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque papá tampoco hubiera sido lo que es si no tenía una gran mujer detrás. No solo mi mamá, sino también mi abuela Leopoldina, que era una estanciera muy rica en Corrientes, que fue el que le dio la posibilidad económica de poder dedicarse a la política, y quedó viuda muy joven, cuando tenía nada más que 5 años mi papá, y tenía 2 hijos varones. Entonces le dijo, vos vas a ser abogado a uno para cuidar los bienes de tu madre, y al otro le dijo, vos vas a ser médico para cuidar la salud de tu madre. Qué bien pensado. una estratega. Una estratega del matriarcado. O sea, que digo que en esa época donde no existía Leopoldina, que siempre le realzo su figura, ¿no? Se aseguró de que, bueno, en la familia creo que el 80% somos abogados o somos médicos, nos dedicamos a la salud o al derecho, siempre con una mirada social y una mirada de lo público, ¿no? Pero qué orgullo, ¿no? Tu papá, justamente a partir de ese Misiones tiene historia que comentábamos hoy, que es el ciclo de informes que realiza Pablo Camogli. 21 años tenía tu papá y se recibió con medalla de honor. Sí, tenía 21 años y se recibió con medalla de honor, y es por eso en realidad que en ese proceso que no había muchos territorios nacionales y no había provincia, Perón selecciona los mejores promedios de cada provincia, y a él lo selecciona por Misiones. O sea, no es que él abraza el peronismo, porque el peronismo también estaba empezando a constituirse, no existía esta cosa que decimos ahora, ser peronista, no había partido, era secretario nada más que de gobierno. Entonces, bueno, en realidad es como un poco al revés, y él ahí dice, bueno, acá, y le dice, bueno, ustedes son jóvenes que comprometidos con su provincia, pónganse a estudiar los territorios nacionales. Y bueno, y así fue, siempre fue convencional. Así fue, se puso a estudiar
la provincialización de Misiones, le hace el proyecto de ley para que Perón después logre la provincialización de Misiones en el 53, creo que fueron de 3 provincias, Misiones, La Pampa y Chaco, y eran las provincias que quedaban. Y bueno, a partir de ahí había que dar primero provincializar, después de provincializar había que tener una constitución, porque bueno, los misioneros no habían votado nunca. A veces, el otro día decía el gobernador Pasalaco al aire a los chicos, ¿no? En una cosa más didáctica, ¿cómo es eso de que ser territorio nacional es como que está fuera de las decisiones de todo? No tenés derecho a votar, no podés elegir un concejal, no podés elegir nada, todo te venía de Buenos Aires. Excluido de todos los derechos. Sí. Pero vos decís, ¿no?, que la provincialización fue en el año 1953. ¿Ese fue el año también en el que lo encarcelan a él por primera vez? En el 55. En el golpe claro, en el 55. La famosa revolución. La famosa revolución fusiladora. Qué nombre. Qué nombre. Pero qué bueno, vos sabés que en ese video lo que me gustó también es un homenaje al doctor. Estamos pasando también el video, Leopoldo López Forastier, tan joven que logró la provincialización de nuestra provincia, con la Constitución después, que todo eso con el golpe de Estado se dio marcha atrás, o sea, se prohibió, volvió el gobierno de facto. Era una constitución de avanzada, era una constitución porque siempre tenía esa mirada de avanzada. Por ejemplo, no se sostenía la iglesia, tuvo muchos problemas con la iglesia, porque él decía que no había que sostener el culto católico, porque Misiones era un crisol de razas donde realmente cada uno tenía que tener derecho a elegir lo que quisiera. Bueno, revolucionario para esa época, totalmente, ¿no?, vanguardista para la época. Sí. Y aparte, el preámbulo decía el pueblo trabajador de Misiones, no el pueblo de Misiones, el preámbulo de la Constitución. Y todo eso desaparece, ¿no? Como el tema de la institucionalización desaparece con manu militares, de un día para otro no existe más, ¿no? Desaparece todo eso, desaparecen los derechos y también encarcelan a quienes fueron, digamos, protagonistas de todos esos avances y de todos esos derechos, justamente. Sí, ¿no? Es una de las características. Eran peligrosos. Y eran considerados por pensantes, quizás, como siempre, claro, como siempre pasó y pasa también. Y como pasa, la derecha y todo eso. La derecha, viste, que siempre cree que la ampliación de derechos para nosotros siempre es un peligro. O sea, cuanto menos derechos tengamos, es mejor para las sociedades. Entonces, eso les da inseguridad y les da miedo. Entonces cualquier persona que piense un poquitito más o le dé un poquito más de derecho al trabajador, a la gente o a los sindicatos, y es para preocuparse, ¿no? Entonces mejor sacarlo del medio, porque en realidad, ¿viste?, uno genera pensamiento, lo que hacía él era generar pensamiento crítico en los jóvenes, que eso era el debate, muy peligroso. El pensamiento crítico, la participación, porque una constitución habrá sido también para toda la sociedad, todo el mundo se enteró qué se estaba haciendo, qué se estaba logrando, ¿no? Qué derechos íbamos a tener los misioneros en ese momento. Y en otro ámbito, después de eso, recupera la libertad, se exilia en Uruguay. Después se exilia en Uruguay. Después del 55 se exilia en Uruguay, en una casa de un amigo de él, José María Rosa, un escritor. Ahí se casa con mi mamá en Uruguay y viven aproximadamente 3 años hasta que mi abuela Leopoldina se enferma y tiene que volver, pero bueno, no la pasaron muy bien. El exilio es una situación bastante extrema y bastante fea para la familia, ¿no? Y bueno, entonces después decide, a pesar de todo, volver. Era muy valiente en eso y bueno, viene a asistir a su madre a finales de los años 62 más o menos, que es cuando fallece mi abuela Leopoldina. Pero sí estuvo viviendo en el Uruguay bastante tiempo, y después estuvo preso en todas las dictaduras, en todos los golpes militares, ¿no? Cuentan todos los expresos, como Pelito,
Héctor Escobar, el hermano, que fue el que tomó la iniciativa, ¿no? Sí. De declararlo de interés provincial, el Día del Pensamiento El Día del Misionero. Pensamiento La autoría es de Héctor Escobar. Sí, de Escobar y del ingeniero Rovira, que lo acompañó, claro. Son los dos autores. Sí. Y bueno, la verdad es que, como yo digo, ya ahora es de todos nosotros, ¿viste? Porque eso una Pero vez qué que bueno que se la haya apropiarse, reconocido. Sí, Y para que sepamos simbólicamente. todos nosotros Claro, también, ¿no? generaciones por ahí no tan nuevas, pero los chicos, los jóvenes, que todos los años se hable de esto, se visibilice, porque siempre viste es bueno que se empodere, ¿no? que la ley dice eso, ¿no? Sí. Que se habló el 9 de mayo, como fue domingo, que se hable, que se cuente de qué se trata, apropiarnos de nuestra historia, ¿no? Eso Fue muy simbólico el acto de ayer, justamente, donde se descubrió la placa, porque fue en esa plazoleta donde a él lo detuvieron, ¿no es cierto? Sí, acá en Avenida Roque Sáenz Peña, donde crecimos nosotros, tu casa. frente a la Sagrada Claro, Familia. entre Tucumán y Salta. Entre Tucumán y Salta, en esa plazoleta, bueno, vinieron, rodearon la manzana. ¿Vos viste? ¿Vos Sí, presenciaste ese yo momento? tenía 10 años y mi hermano 12, y a las 4 de la mañana, bueno, rodearon las manzanas con tanquetas, toda esa plazoleta estaba llena de gendarmes con itacas, y nosotros mirando así por la ventana diciendo qué se trata, y con megáfonos gritando en todo el barrio, doctor López Forastier, entréguese. El lío de la patria eran para los dictadores. Sí, ¿no? pero yo creo que en ese momento, después con los años, digo, en realidad ellos que hacían, la estrategia era asustar al barrio también, Claro. porque te olvidas que Estigmatizarlo. y todo el barrio se despertó a ver qué pasaba, ¿no? ¿A qué hora fue? Fue a las 4 de la mañana más o menos. Mi papá sale en pijama al balcón de su dormitorio y le dice, me estoy vistiendo, ya salgo. Y nada, nos dijo, bueno, váyanse a dormir, que es temprano, váyanse a dormir, y nada, se fue, así fue eso, ¿no? Pero bueno, esa plazoleta donde compartimos ese homenaje fue una plazoleta que realmente ver con juegos y con hamacas, esa madrugada fue dura. Y qué bueno hacerlo eso, y la municipalidad que puso una placa, Sí. con toda Secretaría de Cultura, ¿no? Qué bueno que se tenga viva siempre la memoria. Estoy mandando las fotos, algunas fotos para que pasen los chicos también del acto de lo que fue ayer, con lo que estaban contando. Un reconocimiento y con muchos allegados, expresos políticos, militantes. Sí, fue un acto muy emotivo para todos los que estuvieron cerca y pasaron por esa casa, porque digo, esa casa todos iban, ¿no? Era una casa de puertas abiertas, donde, bueno, era como una unidad básica más. Y yo siempre cuento que papá estudiaba antropología y aparte daba clases en la UNAM, en humanidades, y yo estudiaba derecho, y a mí me costaba mucho venir a rendir la materia, como nos cuesta a cualquiera que estudiamos, ¿no? Y él traía a sus alumnos y en una mesa así les explicaba de qué se iba a tratar el examen. Yo le decía, papá, vos no podés explicar lo que vas a tomar. Lo que vas a tomar. Entonces me decía, no, porque lo importante no es la nota, lo importante es que entiendan y que piensen. Que comprendan. Qué Claro, bueno, ¿no? ¿no? Porque antes te hacían estudiar a veces de memoria y después no te acordabas de nada. En la Después vida no te real te acordabas, olvidabas, ¿no? Sí. Claro. Sin embargo, comprender, Sí. entender para después tomar decisiones. Y ayer pasó algo muy particular en el acto. Ay, sí, fue una cosa muy emocionante, mágica, ¿Por qué? A ver, ¿no? contanos, yo no Porque tuve. en un determinado momento, una chiquita, no tendría más de 10 años o menos quizás, y me dice, esto es algo que encontró mi abuela y yo te quiero entregar una plaquita muy chiquita. Y yo miro y era una plaquita de bronce, que ahora la mandamos a limpiar, donde era un homenaje que habían encontrado en la casa, en algún lugar quedó perdido y la abuela lo guardó, y era un homenaje del Colegio de Abogados de Misiones a papá por sus 40 años de ejercicio de la profesión. Entonces esa cosa de tanta generación de cosas, y ella que vino a darme eso, bueno,
se lo donamos, todo eso, más los manuscritos, fue una cosa muy mágica la aparición de esa nena ahí, que bueno, fue muy fuerte y muy emocionante. Muy emocionante. Y que siga viva en la memoria de todos, ¿no? Exacto, sí. El Día del Pensamiento Misionero todos los 9 de mayo. 8 de mayo. 8 de mayo van a estar. Que en homenaje al gran Leopoldo López Forastier, que siempre yo escucho en todas las charlas, ¿no? Porque él era el más grande de los presos políticos en ese momento. Claro, era el más grande de toda una generación, y bueno, pero era el que los alentaba, el que no se quedaba, el que les decía que tengan fuerzas. Bueno, esas son convicciones, digo, porque incluso después que salió en libertad, lo primero que hace es venir y fundar la PDH, ¿no? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y se ocupa de los familiares, de asistir a los familiares, de asistir a los presos, a seguir presentando los habeas corpus o los escritos que había que presentar, o las denuncias internacionales. Viste que esto es todo un camino bastante complejo, que a veces los que no están en eso, uno tiene que presentar papeles y papelitos, y aparte de la asistencia económica también de los familiares que quedaban. La base era la solidaridad, ayudarlos, ¿no? Exacto, sí. Y poniendo también todo lo que sabía como abogado, o sea, de buscar la manera de llegar con todo lo que necesitaban por la dictadura militar. Qué hermosa foto estamos pasando de lo que fue ayer con los funcionarios municipales. Pablo Camogli también estaba, y estaban todos acompañando. La verdad que lindo y que merecido, Carolina. Queríamos tenerte acá en Más Voces justamente para que nos contara. Justamente estamos viendo la plaquita que le entregó la nena. Esa es la plaquita en sus 40 años de profesión, del año 84. Qué bárbaro. Qué impresionante, del 84. ¿Y tu papá? Él falleció en abril del 89. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía 67 años. Qué joven. Sí, pero me preguntaban el otro día, pero no te olvides que la tortura lastima mucho el cuerpo, ¿no? Y el alma. Y el alma también. El alma a veces se cura un poco, pero el cuerpo, él se quejaba mucho de que la cabeza a veces funciona y el cuerpo no responde, ¿no? Claro. Y bueno, él era una persona grande y no quiero ni imaginarme, porque él nunca me habló de eso, ¿no? Yo muchas veces intenté preguntarle el tema de la tortura, pero jamás me habló de ese tema, pero su cuerpo sí tomó en cuenta. Qué lástima, porque después estuvieron todos por suerte en el banquillo de los acusados y siguen estando. Exacto, ¿no? Sí, hubo reparación, no se la llevaron gratis, más allá de todo el daño que hicieron con muerte, desapariciones, ¿no? Entre ellos tantas personas como tu papá, como gente que nosotros conocemos, Pelito, todos sus compañeros, ¿no? Que también nos transmiten a nosotros lo que fue y por qué es importante la democracia, y toda la lucha que hicieron en ese momento. Yo leía en el Canvas lo que él escribía sobre la deuda externa, y es una cosa que vos decís sobre el Fondo Monetario Internacional. Hay el libro, Pelito prologó uno que se llama La crisis del Estado de Derecho, y hay un párrafo que él lo dedica a la deuda externa y al Fondo Monetario, y a esto del sometimiento de toda nuestra alma a los contratos de adhesión, porque dice eso, vos vas al fondo y no discutís nada, no hay posibilidades de discusión, ahí firmás o firmás, es así. Por algo en el 57, después de Perón, viene el Fondo Monetario Internacional, porque antes hubo resistencia para que el FMI no venga a la Argentina. Exactamente, no es, nadie va a negociar con el fondo, ahí vas a entregarte tu soberanía. Exacto, todo, tu soberanía, tu alma, y él cuenta que en la dictadura del 76 7 veces se aumenta el fondo, la deuda externa, y a partir de ahí entramos en una bola de nieve que acá estamos. Y vos, viste, esto era en el 57, en ese momento el FMI con la dictadura militar del 76 hasta el 83. Por algo Alfonsín también llegó con una hiperinflación con toda la deuda que habían dejado los militares. Exactamente. Además de las muertes, desapariciones, o sea, era el plan económico.
siempre hay un plan ¿no? económico, es un plan económico, esto que decimos, el plan económico del neoliberalismo, ¿hacia dónde va? ¿Por qué saca a estas personas que piensan distinto o que nos ayudan a pensar que una deuda externa no es una? ¿Por qué no discutimos de la deuda externa? ¿Por qué no queremos al fondo? Y porque detrás viene todo esto, viene la miseria, la entrega. Entonces, bueno, creo que todo ese plan sistemático que se viene aplicando, decir, ¿cómo no podemos salir adelante? Y porque siempre pasan estas cosas, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿qué está pasando que la Argentina no puede salir? Y bueno, pasa. Claro, porque encima son ellos los que después se sientan en los canales de televisión y dicen 70 años de peronismo, otra vez la Argentina con todos estos problemas, y, o sea, cuando incluso todos los gobiernos neoliberales hicieron lo mismo, en la provincia lo mismo, en todos nos lados, olvidemos, ¿no? Acá en nuestra provincia de Misiones, la deuda que tomó Ramón Puerta en su momento. Exactamente, el Banco Provincia, el Banco Macro, todas esas cosas fueron grandes negociados de la derecha, llámese peronismo, radical, porque en esto creo que no hay partidos, ¿no? Es un club de amigos. Porque después nos perjudica a todos, obviamente. No te vas a salvar porque sos o de Cambiemos, de Frente de todo lo que sea, ¿no? A todos por igual. Exactamente. Pero los que más sufren siempre los que están fuera del sistema. Exactamente, ¿no? los que están fuera del sistema, los más humildes, los más pobres, y bueno, eso es lo que nos lastima a todos, ¿no? Y nos conmueve a quienes, bueno, tenemos un corazoncito como ustedes abierto a poder hacer pensar, ¿no? Porque creo que esto que hacen ustedes acá en un medio de comunicación es eso, ¿no? Abrir las puertas de alguien que pueda estar escuchando, porque uno nunca no sabes hasta dónde puedes llegar con un micrófono, lo importante que es, ¿no? Sí. Hasta dónde puedes llegar con tu palabra y generar el clic en la cabeza de alguien que pueda defender sus derechos. Así es. Te sigo siempre en Twitter y veo que también siempre reclamás el federalismo, ya en la actualidad, de tu papá se nota que, ¿no? Con respecto a este tema del gasoducto. Algo que vi, que la escuché también en ese momento siempre digo López Forastier también. Liliana López Foresi. Liliana López Foresi en C5N, que hizo un análisis muy importante y con toda nuestra provincia el reclamo del gasoducto, ¿no? Claro, Liliana, bueno, es mi cuñada, es la mamá de la tía de Camila, que Camila es mi hija, una gran también defensora de los derechos humanos y de Misiones, y bueno, y sí, creo que esto, cuando te decía el pensamiento misionero, tiene que ser eso. Leopoldo estaría hoy defendiendo, ayer, y hoy, mañana siempre, defendiendo el federalismo, el gasoducto, las asimetrías, la soberanía energética, y me parece que lo del gasoducto es una injusticia tremenda. Total. El mapa no es cortado. La única provincia que queda fuera del proyecto. La única provincia que queda fuera. Pero vamos a decir, viste que cuando vas a Buenos Aires, ¿por qué la autovía llega solo hasta Paso de los Libres? Yo te digo lo mismo, ¿sí? Y después tenés Corrientes, Corrientes, digo, tenés que llegar hasta Misiones, ese tramo. Sí, pero ese tramo que es terrible. Peligroso. Cuando hacen el túnel subfluvial, fíjate que unen dos provincias y dejan de lado. O sea, yo creo que es una cuestión estratégica esto de dejarnos de lado. Por eso es tan importante trabajar el tema de la identidad misionera y de que lo que somos, y esto del gasoductos, de la soberanía energética, de no tener agua, de nuestros recursos naturales. Me parece que el pensamiento misionero, Leopoldo sería eso, y sería un gran defensor de eso, así que levantar las banderas de ese pensamiento misionero, como yo digo, saquémoslo de la cárcel y pongámoslo a caminar por estos nuevos derechos que nos están avasallando, y que es una gran injusticia realmente. Sí, que hay que golpear las puertas siempre en Buenos Aires, ¿viste? Siempre, porque dependemos de nación, no es que somos una isla tampoco. No. Los recursos necesitamos. O sea, también necesitamos que esos proyectos se acuerden de todos, ¿viste? Porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo, es así. Carolina, muchas gracias por habernos voces. No, gracias a ustedes, las pasé muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias. Nos vamos a una